Jung Chul Han, en su obra sobre el poder, proporciona elementos para entender la naturaleza del poder. Cada capítulo aporta una dimensión alrededor del poder, considerando sus manifestaciones externas como sus raíces internas y su conexión con la estructura ontológica del ser. A través de autores como Luhmann, Foucault, Heidegger, Nietzsche, Arendt, Habermas y otros más, logra crear un esquema desde el cual explicar y entender la naturaleza sobre el poder. En la lógica del poder, defiende que el poder es una relación que se da en condiciones de libertad e igualdad entre las personas. El poder es el sí que alguien da cuando otra persona le propone realizar algo. Por el contrario, cuando no existe un espacio para la elección, no existe poder, existe la dominación, eliminando la posibilidad de obedecer o no a un mandato, lo que afecta la libertad de las personas para decidir. Igualmente, Han critica la teoría del poder de Luhmann, argumentando que generalmente las relaciones de poder se dan en situaciones de igualdad, donde el dominado y el dominador tienen igual posibilidad de perder cuando no se genera la relación de poder. Sin embargo, en ocasiones el dominador puede ser indiferente al deseo del dominado, lo que sí le garantiza un poder sobre éste, pues el dominado tiene más que perder. El poder no se reduce a la coerción o a la imposición de la voluntad del yo sobre el otro. El poder alcanza su máxima expresión cuando el sujeto actúa de acuerdo con la voluntad del soberano como si fuera su propia voluntad, sin sentirse coaccionado. Esto muestra que el poder no significa ausencia de libertad, ambos pueden coexistir y complementarse. En la semántica del poder, se orienta a lo que el acto del poder en sí mismo significa. El ejercicio del poder requiere de un marco que otorgue sentido a las acciones. El análisis de Han sugiere que el poder no solo implica una relación de fuerzas o una estructura de dominación, sino que también configura la manera en que se genera y se interpreta el sentido en las interacciones humanas. El poder se compone de diferentes aspectos que obligan al otro a obedecer. De allí que la obediencia busque evitar al máximo las vulneraciones, cumpliendo la voluntad de quien manda. El poder da la capacidad a quien lo ejerce de generar un lenguaje alrededor de aquello que domina, puede generar discursos, enemigos, términos y recursos necesarios para expresar la continuidad del sí en los demás. Habla de la teoría de Heidegger del uno impersonal en la que el comportamiento individual se va moldeando conforme a las conductas externas e internas que van generando el comportamiento deseado para todos. Se convierte en un ser neutro, donde la costumbre dicta el comportamiento tanto en público como en privado, convirtiéndose en un sistema de poder que no se ve ni se sufre, pero que domina las relaciones de las personas de una manera omnipresente y a la vez imperceptible. En la metafísica del poder, explora cómo el poder se relaciona con conceptos más profundos del ser y la existencia, sugiriendo que puede influir en la comprensión de la realidad misma, argumentando que no es solo una herramienta o un mecanismo social, sino algo que influye en la forma en que se concibe el lugar en el mundo. Describe al poder como la voluntad de ir más allá de sí o la capacidad de recobrarse a sí mismo en el otro. Busca entonces la permanencia y la expansión del deseo individual en el resto de la sociedad. Por ello, más que entender la posición del otro, el poder lo que busca es hacer que el otro se comporte como quiere quien ejerce el poder, garantizando que los pensamientos y concepciones se vean reflejados en las acciones del otro. Partiendo de la concepción de Hegel sobre la libertad y el pensamiento en donde, el hombre no es libre cuando no piensa, pues entonces se está comportando en función de otro. Hace hincapié en la libertad como fundamento del poder, pues al aceptar el poder del otro sobre sí mismo, parte de un principio de libertad y pensamiento en donde la persona decida seguir a los demás o comportarse de acuerdo a las normas sociales, habiendo reflexionado e interiorizado estas. Citando a Anke y su concepto de fatiga profunda en la que la voluntad individual retrocede dejando paso al mundo, introduce las relaciones sociales como una identificación de lo exterior con el yo interno, el buscar reflejarse en los demás partiendo de su mundo interior, adaptarse al comportamiento social y a la vez ejercer la libertad. En política del poder, busca evidenciar esa fuerza que distancia a quien ejerce el poder de aquellos que son mandados. Discute cómo el poder se manifiesta en las estructuras políticas y cómo éstas moldean y son moldeadas por el poder. Analiza las complejidades de las relaciones de poder dentro de las sociedades y entre los estados, resaltando la interdependencia entre poder y política. Por eso, cita a Smith en su concepto de soberanía, el cual plantea que las personas que están encargadas de tomar decisiones se basan en presupuestos que les son brindadas por sus asesores. De esta manera, las decisiones que se toman en torno al poder parten de subjetividades, bien sea de los que rodean al gobernante o del gobernante mismo. Retoma la idea de Hobbes, el cual plantea que el poder político se crea como un elemento superior a las personas a través de un acuerdo general para
generar la fuerza que los pueda conducir a tener una mejor sociedad. El poder no lo posee nadie en realidad, surge entre los hombres cuando actúan juntos y desaparece cuando se dispersan otra vez. En la Ética del Poder, reflexiona sobre las implicaciones éticas del ejercicio del poder, enfatizando la importancia de la responsabilidad en su uso. Propone una reflexión sobre cómo el poder debe ser ejercido de manera ética, considerando las consecuencias de las acciones de poder en el colectivo. Se centra en el espacio como fundamento para el desarrollo del ejercicio del poder y así como el rol que tiene el poder que se ejerce sobre sí, para luego dominar a los demás. Se busca primero contar con un dominio absoluto de sí mismo para luego imponer esa concepción del sí mismo al otro. Para esto, Anne destaca la necesidad de abrirse a las circunstancias y la capacidad de adaptarse a los cambios del entorno. El libro concluye con la idea de que ejercer el poder de una manera apropiada se basa en la capacidad de vaciarse a sí mismo para convertirse en nadie.